Rumania representará al cristianismo ortodoxo. Bucarest. Una iglesia ortodoxa. Una de las 10.000 que se dice existen en Rumania, abiertas y funcionando prósperamente. Con algunas nociones de latín, uno no se pierde en estas calles, pues Rumania siempre ha sido una península del latín en un mar de eslavos, con Yugoslavia al oeste, Bulgaria al sur y al norte y al este, como un cascanueces, Rusia. Mi primera impresión de una iglesia ortodoxa fue su oscuridad, y luego las luces, y luego los iconos en una gran pantalla. Las palabras más impresionantes que he oído acerca de un icono vinieron de un hombre que dijo: un icono es una ventana al cielo. Hablaba como cristiano ortodoxo. Hay cerca de unos 150 millones de cristianos ortodoxos en sitios tan distantes entre sí como Finlandia y Japón. Pero la mayoría de la Europa del Este y los Balcanes, Bulgaria, Grecia, Rumania, Rusia, no son católicos, no son protestantes. Presumen de 2000 años de cristianismo continuo, una tradición sin divisiones, y Occidente, dicen con frialdad, les ignora. ¿Me puede explicar esto? Veo que cuando la gente entra también besan el icono, lo besan. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Bueno, es una costumbre antigua. Muy antigua, diría yo. Es para adorarle. Sí, como rendir homenaje. ¿Rendir? Sí, eso es, rendir homenaje, sí, sí. Rendir homenaje es una tradición para las personas piadosas. Al entrar en la iglesia, bueno, van hacia los iconos y los besan. ¿Todos ellos? Sí, sí, cada icono, cada uno, sí, sí, así es. Es una cosa muy personal. Besarlos es algo muy personal, ¿verdad? Muy personal besar, sí. Hacerlo forma parte de la tradición. ¿Es como besar a un amigo? No, no. Se tiene un respeto especial, sí, sí. ¿Un respeto especial? Respeto especial, sí. Muy especial, sí. No a un amigo, no. Es adoración. Nos llevó en un viaje de 2000 millas al norte, a Moldavia, donde Rumania hace frontera con Rusia. Al oeste, dentro de Transilvania, pasados los Cárpatos, a lugares donde no llegan los turistas. Al principio del viaje pregunté en qué creían los cristianos ortodoxos. Él me dijo: lo que tienes que preguntar es a quién adoran los cristianos ortodoxos, porque la palabra ortodoxia la utilizamos en el sentido adoración correcta, alabanza correcta. Si me pregunta a quién adoramos, le diré que adoramos a Dios, que nació hecho hombre en un establo en Belén y fue llamado Jesús. Veneramos a su madre, a quien llamamos la Madre de Dios. La historia cristiana se desglosa en 3 sencillos iconos de cristal. La infancia de Jesús. Su bautismo en el río Jordán, que llevó a 3 años de enseñanza y curaciones, los años de su ministerio. Jesús y sus discípulos en la última cena. La mesa no tiene final, eso es lo que nos enseñan para que haya sitio para todos nosotros. Jesús crucificado, su madre esperando. 3 días más tarde se encontró la tumba vacía, sorprendiendo a los soldados, y Jesús resucitó. Y lo más misterioso de todo es que Dios sostiene a su iglesia ahora. La Eucaristía. Cristo se sienta a un altar que parece una tumba. El vino de su parte herida se produce de la uva que Cristo mismo exprime en el vaso. Este es el pueblo de Sibiel, en Transilvania. Habíamos viajado 180 millas al oeste de Bucarest y diría que también 200 años atrás en el tiempo.
entierro de un joven pastor. Volvía a casa en Sibiel con sus ovejas después de meses en el monte. Cruzando una vía del tren fue atropellado y murió. Dejó mujer y 2 hijos. Pregunté por qué había estandartes. Uno de los del pueblo me dijo que los estandartes son un símbolo de victoria. El cadáver no se esconde. Antes del entierro, los que le acompañan le besan. Los niños también, advirtiéndoles de antemano de que estará frío. Este es el mismo pueblo un domingo después. 2 niños del pueblo van a ser bautizados y la gente del pueblo se reúne con ropas de domingo para la celebración semanal de la liturgia. Toda la liturgia es un diálogo entre el sacerdote y la comunidad. Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Nicolae să-l pomenească Domnul. El sacerdote sale del santuario con las llamadas ofrendas sagradas, el pan y el vino. La iglesia es nuestro hogar. El sacerdote está aquí para ayudarnos a presentar nuestras ofrendas a Dios. Este es el prólogo a la consagración del pan y el vino. El santuario permanece detrás de un biombo con puertas, como si dijera que hay cosas que no se deben escuchar, ni ver, ni entender. Las formulaciones finalizan y se adora. Durante la liturgia, de forma misteriosa, se acerca el cielo a la tierra. Viendo cómo oran estos hombres, intento averiguar dónde comienza y finaliza esta liturgia. En la otra punta del país se encuentra Moldavia. Me han dicho que cuando los musulmanes turcos dominaban aquí, a los cristianos se les prohibió tocar las campanas, con lo cual los cristianos empezaron a golpear tablas de madera. El que toca el tambor es un monje. Moldavia es la gran tierra de los monasterios y los conventos. Yo estuve allí antes de Semana Santa. 2 cosas me sorprendieron de los monjes y monjas rumanos. Lo primero fue que trabajaban tan duro como los granjeros de los alrededores. Lo segundo fue que esperaban que les visitaras durante un corto espacio de tiempo para que les pidieras consejo o para hacer de guías. Cuando le pregunté a uno de los novicios cómo se había convertido en monje, me dijo que su primera visita a un monasterio había sido en un viaje del colegio con su profesor de historia. Cum ați văzut Moldovița, Sucevița, Voroneță, parcă ați văzut la zăză, nu? După moartea lui Ștefan cel Mare, pe aici au trecut și turci, au trecut și tătași, cazați, și polonezi, și unguri. Fue el miércoles antes de Pascua. Se dice que hay más de 2000 monjes y monjas de la ortodoxia rumana alojados en más de 100 casas. ¿Qué cosas se hacen en particular para esta preparación de Semana Santa? ¿Es limpiar la casa, una de ellas? Bueno, sí, pintan la casa, encalan las paredes y también existe la pintura de los huevos de Pascua que se realiza en todo el país. ¿Sabe ella por qué la gente pinta huevos, particularmente durante Semana Santa? ¿Qué motivo? Că era Iisus Hristos răstignit și în cazul David se face roșii. Chiar direct roșii, așa numai roșii băgate așa.
Da, lumea s-a luat unul după altul ca să se scrie. Cuando Cristo fue crucificado, dijo ella, una de las mujeres que estaban cerca de la cruz llevaba una cesta de huevos. La sangre de Cristo bañó los huevos y los tiñó de rojo. Los diseños vinieron más tarde. ¿Ha hecho también su pastel de Pascua o ha estado demasiado ocupada haciendo esto? Plăcinta de Paști, cu dunacul. Yes, she's done. Sí, lo ha hecho. Cuando me enseñó las iglesias moldavas pintadas por dentro y por fuera como gigantescos libros de dibujos, Y está lo que te decía antes. Aquí tienes a los grandes filósofos. ¿cuál de ellos? Por encima de todo a Platón, Aristóteles, Pitágoras, Sibila y figura desconocida que probablemente es... Con una sábana blanca. Sí, blanca. Por lo que yo sé, Sibila no era una filósofa. No, no lo era. Ella era una de los... ¿Profetas? Eso es, profetisa. Pero los otros, Platón, Sócrates, ¿cómo tienen derecho a estar en una pared cristiana? Aristóteles, Platón y Sócrates. Bueno, el hecho es que la ortodoxia nunca ha desestimado la sabiduría antigua ni piensa que ella marcó el camino hacia Cristo. Hacia Cristo a través del Viejo Testamento. Ellos mismos no forman parte del Viejo Testamento, como pensará mucha gente, pero marcan el camino hacia Cristo a través del Viejo Testamento. Una de las figuras tiene encima de su corona lo que parece un ataúd. Es Platón. Exacto, es Platón. ¿Cuál es su significado? Bueno, es como el pintor se imaginó a Platón cuando pensaba sobre la inmortalidad. Así que es un pensamiento, como un Sí, bocadillo de un esa es la cómic. idea. Es una de las ideas de Platón sobre la inmortalidad. ¿Y en qué estaba pensando? ¿En los hombres? Bueno, el hombre es eterno en el sentido de que no muere con la muerte física. ¿Y es eso lo que tiene en su pergamino? Sí, que el hombre continuará después de la tumba la vida del hombre continuará de otra forma. Es verdad, es una especie de vuelta a nacer a la vida física. Sábado, comunión de Pascua. Uită înapoi. Împărtășește robul Dumnezeu, Mihai, cu cinstitul trup și sânge al Domnului. Iertare păcatelor. En la cuchara hay un pedazo de pan y de vino consagrado en la liturgia. Împărtășește robul Dumnezeu, soprania, cu cinstitul trup și sânge al Domnului, iertare păcatelor. Se împărtășește robul Dumnezeu, Viorica, cu cinstitul trup. En cuanto se le acercan las personas, el sacerdote les va preguntando sus nombres y los repite. Maria, cu cinstitul trup și sânge al Domnului, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. En la tradición ortodoxa, un niño recibe su primera comunión justo después de ser bautizado. Desde la tierna infancia es un miembro completo de la Iglesia. Gloria cu cinstitul trup și sânge al Domnului, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Siempre hay algo de beber y un pedazo de pan después de la comunión. Alguien lo describió como comida normal después de la comida de Dios. Pronto o más tarde, cuando se habla de ortodoxia, siempre se acaban oyendo las palabras teosis o literalmente deificación. Convertirse en Dios. No es imitar a Dios desde lejos, sino convertirse en Dios por adopción, un proceso a través de la vida y más allá de la muerte, un movimiento hacia Dios.
Aquí hay otro sermón de la pared del monasterio. Cuando uno se salva junto con la comunidad. Cuando uno se condena solo. Todavía es sábado. Esto ocurría en cada iglesia que visitamos. Parecía incomprensible hasta que miramos a la mesa. El entierro de Cristo. Era como si la gente compartiera el entierro de la única forma que podían. Es el acto de enterrarse con Cristo y aparecer por el otro lado de la tumba. Morimos con Él y resucitamos con Él. La idea de tener una catequesis de domingo para niños le parecía a esta gente algo excéntrico. Si tus hijos no están contigo, ¿cómo puedes enseñarles? Este es el final del día. Son los últimos momentos antes de la Semana Santa. La gente que llena una iglesia espera sin luz. Esperan así todos los años, junto a todos los que componen el mundo ortodoxo. Los santos en las paredes. Los muertos que esperan. La Semana Santa entró representada por la luz débil de una vela que el sacerdote trae del santuario a la comunidad. Partiendo de esa única fuente, la luz se expande y se lleva en una gran procesión, rodeando la parte exterior de la iglesia. Va de hombre a hombre. Se pueden aprender cosas de un niño, de un viejo. La luz se recibe de cualquier persona. Las explosiones que se oyen son fuegos artificiales. Cuatro horas más tarde, la liturgia todavía continuaba en el interior de la iglesia y afuera, al alba, 200 o 300 mujeres con cestas formaban una fila. Traían huevos, pan enriquecido, azúcar, bacon, todas las cosas de las que se habían privado durante los 40 días anteriores a la Semana Santa. Al bendecir estas cestas de comida, el sacerdote bendice también cada cocina, cada hogar y el trabajo del año. La Semana Santa en Rumania, en contra de lo que significa para un creyente devoto o para la Iglesia en su conjunto, es una experiencia que se disfruta físicamente. Pero ahora me pregunto cómo nos hemos salido del tema. Los huevos, el pan y las velas de Pascua son una cosa, pero el significado de la Semana Santa es otra bien diferente y no creo que se agote en ella. Hippodrome es una nueva zona residencial de la ciudad de Sibiu, en Transilvania. No muy lejos de Hippodrome se encuentra uno de los dos institutos teológicos de Rumania. En él estudian 900 alumnos. Los catedráticos de las facultades de teología reciben sus sueldos del Estado. Los alumnos estudian con becas de los obispados locales. Una vez ordenados, con iglesia y parroquia, el Estado pagará un tercio de su sueldo. Charlé con 3 alumnos de la clase de inglés. ¿Qué es más importante, estar en una iglesia y dedicarse a la liturgia o recorrer el pueblo para encontrar enfermos y llevarles medicinas? Yo creo que las dos cosas son igualmente importantes. ¿Las dos son importantes? Ambas son de igual importancia. ¿No estás dispuesto a elegir una u otra? No, yo creo que esas cosas no deben ser separadas.
Es igualmente importante el ayudar a los pobres, visitar a los enfermos y servir en la iglesia. ¿Vosotros queréis reformar la iglesia? ¿Alguno de vosotros? No, ¿Estáis contentos? solo tenemos que seguir nuestra línea tradicional. ¿No hay nada que queráis alterar? Bueno, tenemos que alterar cosas con la intención de... Reanimar el espíritu cristiano, pero no de reformarlo. Solo para reanimar el espíritu cristiano, la vida cristiana. Eso es lo que la gente debe sentir todo el tiempo. La necesidad de la iglesia. Así que entonces la iglesia se renueva sin necesidad de reformas impuestas desde fuera. Sí, eso es, sin reformas. La iglesia cristiana tiene esa capacidad de renovarse a sí misma una y otra vez. Y nunca morirá. ¿Cuánta libertad tiene un sacerdote para criticar al Estado que le paga el sueldo? Esta no es una cuestión actual. La ortodoxia tiene 1500 años de relaciones con diferentes gobiernos, sea el que sea, y sabe sobrevivir. Aquí hay dos iglesias, una vieja y otra más grande, casi terminada. El presidente del Comité para la Construcción de la Iglesia trabaja en un almacén de una cooperativa y es miembro del Partido Comunista. Pero yo creía que los comunistas eran ateos. Lo que dice es que deberían y tienen que ser ateos, pero también creen, así que los que creen se bautizan y los que no creen no se bautizan. ¿Y puede esta gente permitirse dar dinero para la construcción de la iglesia? Creo que mirando a las iglesias no hay ningún comentario que hacer. ¿No hay ningún tipo de coacción o chantaje en esto? ¿Se puede chantajear a alguien que vive en un estado socialista para que dé dinero a la iglesia? El Departamento de Asuntos Religiosos en Bucarest aprobó nuestra visita a Rumanía desde el principio. Fue allí a donde fui cuando tuve algún problema burocrático. El ministro del gobierno a cargo de los asuntos religiosos es el señor Nenciu. Hay hombres que pertenecen al partido en un comité de iglesia. Me preguntaba si habíamos conseguido encontrar a un grupo algo excéntrico o si eso es considerado una forma normal de ser un buen ciudadano en este país. Combinar lo que parece contradictorio. Usted, de hecho, ha contestado a la pregunta al decir que eso es una parte de la armonía constructiva que existe dentro del país. Eso es un hecho. La palabra clave que él pronunció fue realismo. El 80% de la población son creyentes ortodoxos. No sería realista que un gobierno pretendiera que no existieran. En lo que concierne a nuestras labores constructivas, tenemos raíces muy profundas en todos los estratos sociales. Pero lo que deben compartir es el patriotismo. ¿Tengo razón? He oído describir al nacionalismo como la debilidad de la ortodoxia. Al menos en Rumania parecen inseparables. Hasta la lengua los une. La palabra en rumano para un rumano significa al mismo tiempo un miembro de la nación y un cristiano ortodoxo. Esto es Cluj, una ciudad con una población de 250.000 de personas. Sentado en los escalones de la catedral me encontré pensando en el 80% de rumanos que van a la iglesia, pero también en el 20% que no va. Creo que ese grupo incluye a la mayoría de los profesores, oficiales gubernamentales y nuevos jefes de industria. Fue allí, en Cluj, donde vi por primera vez al hombre de iglesia que iba a perturbarme más que cualquier otro en Rumania. Llegué a pensar que de forma algo curiosa era como mi adversario. Era un obispo llamado Justinian. Está bien cuando los iconos se quedan en sus marcos, pero cuando se mueven hacia ti es bastante preocupante.
Como todos los obispos ortodoxos, Justinian no está casado y es un monje. Sin embargo, a los sacerdotes se les anima al matrimonio. En los 5 siglos siguientes al año 300 después de Cristo, los obispos cristianos se reunían en 7 grandes consejos para deliberar sobre la doctrina cristiana. Los 7 consejos decían que la ortodoxia definía todo lo que en el cristianismo necesitaba definición. Más tarde tuvo lugar la división entre el este ortodoxo y el oeste católico, y el oeste continuó definiendo dogmas. Un famoso erudito ortodoxo escribió: cuando el Papa de Roma declaró su supremacía sobre la Iglesia cristiana, se convirtió en el primer protestante. Pues la tradición ortodoxa enseña que el icono viviente de la Iglesia es la Iglesia tal y como se fundó y representa al obispo entre su gente. Pământul grozav fără aceste elemente, fără soare, aer, apă, pădure, munte. Să știi. Da. Justinian pasó 33 años de su vida como un monje en un monasterio pequeño del norte del país. Cuando el antiguo obispo de esa zona murió, los habitantes apelaron al patriarca y él se convirtió en su obispo. Cuando nos conocimos, él tenía que ir a consagrar una iglesia nueva en el norte. Le llevamos en nuestro autobús. El problema entre el obispo y yo, si se puede llamar problema, fue que yo hacía preguntas. Yo pensaba que conocía el cristianismo y que de alguna forma iba más allá, pero él me trataba como a un precristiano, un pagano de Occidente, alguien que todavía no había experimentado el cristianismo. Me habló de la oración de Jesús, las 9 palabras. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, soy un pecador. Cuando yo dije que hacían que Jesús pareciera un tirano, él me contestó: cuando se reza no se teologiza. Todos nos callamos. Excepto en los momentos en que el hombre necesita hablar, dijo, es bueno permanecer callados. La mejor oración es silenciosa, reza en sí misma, en el corazón, mientras el cuerpo duerme. He guardado anotadas algunas de las cosas que dijo. Estas son algunas de ellas. Se puede saber todo sobre Jesús y seguir queriéndole. Los cristianos cometieron un gran error al convertir a Jesús en una religión. Si conociéramos toda la verdad, todos los días serían Semana Santa. Hristos a înviat. Bine v-am găsit. Mi-a fost foarte dor să ne întâlnim. Estamos en el pueblo Ieud, en el norte de Transilvania, y esta investigación se acerca a su fin. El párroco se disculpó por la poca gente que había, pues la mayoría de los hombres estaban trabajando. Hristos a înviat. Hay 2 frases en rumano que ustedes deben saber mientras miran. Christos a enviat, Cristo ha resucitado, y la respuesta, adevărat a enviat, en verdad ha resucitado.